Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les habla el pastor Mauricio, trayendo una segunda parte acerca de los padres y de los hijos conforme a Dios, conforme a su palabra. En el video pasado habíamos estado explicando el modelo de Dios conforme a lo que Dios creó en el principio. Hablamos de Adán, de cómo Dios creó a Adán, de cómo Adán era su hijo, de cómo aquel que iba a ser padre de generaciones tenía que aprender del Padre de todos los espíritus. Pero también vimos en el que incurrió Adán, de desobediencia, que además provino de una negligencia y de una mala mayordomía en el huerto del Edén. Entonces hablamos acerca de que hay alguien superior a Adán, que es el segundo Adán, como dice la palabra, el espíritu vivificante, que es nuestro Señor Jesucristo, y de cómo el modelo perfecto de Él es hacer exactamente lo que el Padre le ha enviado a hacer, lo que el Padre le ha mandado a hacer y lo que Él ha visto hacer al Padre, como lo miramos en el Evangelio de Juan. Conforme a esto, es importante entender entonces que el modelo perfecto de paternidad y el modelo perfecto para ser hijo está en la palabra de Dios. Jesucristo es la expresión máxima de esto. Él dice que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Entonces, ambas figuras, tanto la del Padre como la del Hijo, podemos verlas reflejadas en Él, porque Él a la larga viene siendo como un Padre para nosotros también. No que Él sea el Padre, no, el Padre es la autoridad máxima. Él es el Hijo, el Verbo que tomó la forma de Hijo, que se hizo hombre en medio de nosotros y que fue el ejemplo máximo de obediencia, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Y después resucitó en gloria desde los sepulcros para sentarse a la diestra del Padre. Pero Él nos enseña cómo ser padres también. La palabra de Dios dice que Él es padre de viudas esposo de viudas y padre de huérfanos. Amén. Entonces, entendiendo esto, miremos la visión que el Señor tiene por excelencia acerca de cómo debe ser un hijo, de cuál es la médula, la médula esencial de un hijo que tiene que despertar en un padre que espera de un hijo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 17 de Mateo, cuando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que los cielos se abren y una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice: he aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. En unas versiones se utiliza la palabra contentamiento, en otras versiones se utiliza la palabra complacencia, que son realmente sinónimos y que significan básicamente el agrado que se despierta en Dios, el deleite, la delicia que un hijo despierta en Dios. Y esta delicia es en esencia obediencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus lineamientos, obediencia a lo que Él dice que hagamos. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice: el que me ama guarda mis mandamientos. El que dice ser mi discípulo debe andar como el Señor anduvo. ¿Sí? Obediencia a lo que el Señor pide. Y eso es lo que despierta complacencia de Dios, delicia. No hay nada más deleitoso que un hijo que hace caso, que un hijo que obedece, que un hijo que se le dice: mi hijito, tiende la cama, la tiende. Mi hijito, láveme el plato de la loza, lo lava. Mi hijito, organice su habitación, la organiza. Mi hijito, cumpla con sus deberes escolares y académicos. Y ese es un hijo que delicia, que es bonificado, que es premiado, que todo su esfuerzo se ve recompensado. Porque los anales de la justicia hablan de recompensa. Los diligentes reciben buena recompensa, los negligentes no. Los obedientes reciben buena recompensa, los rebeldes no. Esa es en esencia nuestra procura en el entendimiento de lo que es padre y es hijo. Ahora, para ser un buen padre hay que ser un buen hijo, tanto con nuestro Padre Celestial como con nuestros padres terrenales. Recuerden que el cuarto mandamiento nos habla de que honrarán a su padre y a su madre
y serán largos sus días sobre la tierra. Hay un mandamiento de honra a los padres. ¿Esto qué significa? Honrar básicamente es una retribución que se hace por lo que nuestros padres hicieron desde pequeños. Póngase usted a pensar, cuidaron de nosotros, limpiaron nuestros pañales, nos asearon, nos llevaron al médico, trasnocharon por nosotros, nos alimentaron. Sí, uno puede decir, bueno, pero mi papá no hizo esto, mi mamá no hizo esto. Pero el solo hecho de ser los que engendran, los que, los que son los medios para que un niño venga a este mundo, ya eso trae en sí mismo honra. Claro, el modelo perfecto de las cosas es, ojalá todos los niños tuvieran buenos padres, y ahorita lo miraremos, ese es el modelo perfecto, que es el de Dios. Pero igual si las cosas no son así, Dios nos manda que aún amemos a nuestros enemigos. Y en el caso de nuestros padres deben ser honrados, haya sido un buen papá o un mal papá. Porque ese es el punto de diferencia que produce Jesucristo. Si nosotros, como cristianos, no marcamos una pauta, entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces honremos a nuestros padres y a nuestras madres, independiente de lo excelentes, imperfectos, mediocres o malos padres que hayan sido. Amén. Esa es una cosa que hay que tener muy clara. Pero entonces el buen hijo produce complacencia. El buen hijo es obediente. El buen hijo agrada a Dios. El buen hijo produce delicia, como cuando uno ve a un hijo y se siente contento de tener a ese hijo allí. Y más aún si es un hijo que es obediente, que es respetuoso, que hace las cosas. Y ojalá hacer las cosas con agrado. No hay hijos que hacen las cosas a regañadientes, hacen las cosas de mala gana, no. La idea de producir delicia y deleite es hacerlo en todo el sentido de las cosas. Hago las cosas para mi papá, pero las hago con agrado, con delicia, con deseo, con el ánimo de que mi papá esté contento. Nosotros tenemos una responsabilidad de tener contento a Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad de que nuestros papás se sientan orgullosos de nosotros. Amén. Y ese es un legado, esa es una herencia que nosotros tenemos que transmitir. Y lo que Dios nos habla, el conocimiento de Dios es algo que tenemos que impartir a nuestros hijos. Amén. También dice en la palabra del Señor, en el capítulo 6 de Efesios, quiero enlazar el capítulo 3 del que estaba hablando acerca de la complacencia, con este pasaje. En el capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire cómo está aquí hablando de ese mandamiento que tiene promesa. Para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa. Si usted honra a su padre y a su madre, Dios dice que el camino será bienaventurado y además que los días sobre la tierra serán largos, dice. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, en disciplina y amonestación del Señor es al estilo de Dios, guiados por Dios. Dios es el que tiene que dictaminar las cosas, los límites. Dios es el que tiene un verdadero amor, una verdadera misericordia, una verdadera paciencia y un verdadero modo de corregir. Cuando la palabra del Señor está diciendo que no, dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, es no los irriten, no los exasperen. Como un papá exaspera a un hijo, cuando el papá se vuelve riguroso por cosas que no tienen por qué. Por ejemplo, un papá que necesita que su hija haga algo ya y comienza a hacer cansón, hágalo ya, hágalo ya, hágalo ya. De pronto el muchacho o el jovencito no lo logra hacer inmediatamente, pero hay papás que insisten en eso, que todo tiene que ser ya. Hay papás que hacen un uso recurrente de la que se le conoce como cantaleta. La cantaleta no sirve, la cantaleta produce irritación. Hay que hablarle a nuestros hijos, hay que enseñarles sus responsabilidades, hay que enseñarles sus deberes, los lineamientos sagrados de Dios hay que enseñarlos, impartirlos. Para eso es necesario que nuestros hijos tengan un conocimiento del Espíritu Santo desde pequeños, porque por medio del Espíritu Santo las cosas de Dios van a ser mucho más fáciles de impartir. El muchacho tiene que conocer esto y conocer las consecuencias de no hacerle caso a Dios, ¿correcto? Y que el amor nos lleva a un perfeccionamiento que a veces, para lo que a veces se tiene que recurrir a disciplina, a
a sanción, ¿sí? A castigo, para la corrección de las cosas, que es un gesto de amor que previene la desviación, el torcimiento de algo que debería estar derecho. Ese es un acto de amor, amén. Pero no se hace a la manera de los hombres, con exasperación, con rigurosidades, con severidad, con implacabilidad. No, con amor, misericordia, claro, con disciplina, claro, con formación, claro, con lineamientos, con enseñanza, con conocimiento, con impartición de lo que se debe hacer, de las consecuencias de lo que se hace y de lo que no se hace. Eso tienen que conocerlo nuestros hijos. Y eso en cuanto a los padres. En cuanto a los hijos, obedezcan a los padres. Obviamente el contexto perfecto, ¿cuál es? Papás temerosos de Dios, hombres que son ejemplo, hombres que son irreprensibles, hombres que son irreprochables. Los hijos deben obedecer a sus papás, y más siendo hombres de Dios, con estas características. Y por tanto, los papás que tienen estas características van a ser papás que van a tener las virtudes y, 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 y tamices de Dios en su vida, ¿sí? Paciencia, amor, misericordia, benignidad, bondad. Hombres con fruto del Espíritu, hombres por tu alabanza, padres que producen deleite en Dios y que por tanto adquieren un reforzamiento en la autoridad que como papás tienen, acompañados de una legitimidad para poder enseñar a sus hijos. Cuando uno llega a ese estado, puede ser uno ya considerado como un anciano en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, vamos juntando las cosas. El modelo, Dios lo creó perfecto. Sufrió un abrupto rompimiento en Edén. Viene toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, levantando a alguien superior a Adán, superior a los profetas, superior a todo aquel que pudo haber pisado la tierra, o a todo aquel referente de paternidad que pueda existir en la Biblia. ¿Sí? Dios se hizo hombre, y el mismo Señor aprendió la obediencia en su carne para enseñarnos a nosotros la forma correcta de agradar al Padre. Y lo agradó desde el momento en que nació hasta el momento en que fue crucificado. Él es el tesoro del Padre. Y Él nos ha dado la oportunidad a través de su obra expiatoria, su obra redentora, su obra salvadora, para nosotros también ser personas que produzcamos deleite en el Padre. Esas es en esencia las cosas que tenemos que tener presentes, mis hermanos. Y vamos a ir mirando características por características, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia, vamos a hablar de la sabiduría, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la disciplina, vamos a hablar de la formación, vamos a hablar de la sanción, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la reconciliación, la conciliación en todos esos aspectos importantísimos en el conocimiento de las definiciones correctas de padres y de hijos. Hermano, si ustedes empiezan a tener preguntas acerca de estos videos, con mucho gusto me pueden escribir al WhatsApp, ya ustedes lo conocen, o pueden escribir un mensaje directamente a la cuenta de la página de la iglesia en Facebook. También en Twitter pueden conseguir la página de la iglesia, no recurrimos mucho a ella, pero podemos empezar a darle un trato mucho más recurrente para que usted pueda tener la oportunidad en estas cuentas sociales, poder usted eh, eh, darnos sus inquietudes. Entonces, hermanos, recuerden bien, nuestro objetivo principal es producir complacencia en Dios. Esa complacencia está basada, cimentada en la obediencia. Amén. Y en esencia es todo lo que Dios quiere para nosotros, pero iremos mirándolo a través de muchos aspectos y muchas características. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que todo esto sea de provecho para ustedes. Les amamos y esperamos, hermano, que usted pueda ser un buen padre y un buen hijo conforme a Dios. Dios les bendiga.